Es tiempo de establecer nuevas metas y alcanzar tu éxito profesional. Con visión y perseverancia, descubrirás que todo lo puedes lograr. Con nuestros programas de maestrías, esto apenas comienza. Ecotech te brinda la maestría para que comiences tu ruta a la excelencia. Porque las oportunidades solo se les presentan a los que están preparados. Obtén tu maestría en 12 meses y continúa superándote. Programa de Posgrado 2020. Con las nuevas rutas por la reactivación de la ATM y la alcaldía, vas a levantarte contento para ir a buscar el bus. Hay que mantener la distancia con los otros pasajeros y usar siempre la mascarilla. Los pasajeros van a ir solo sentados y los buses van a ser desinfectados a cada rato porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 15 de junio del año del Señor 2020, agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana de memoria, pero con cariño. Pasamos muy rápido, un abrazo para la ATM de Guayaquil, un abrazo para Melate, un abrazo especialísimo para la Ecotech de Guayaquil, la universidad donde puedes seguir tus planes de pregrado y de posgrado. Sigue tu carrera y cumple tus sueños, ecotech.edu.es. Y un abrazo especialísimo también para Aquavit. Aquavit es agua electrolizada que permite desinfectar superficies, ropa, tela, plástico, metal, todo lo que quieras en tiempos en los que estar desinfectado es importantísimo. Hacemos entonces una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, 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 algunas cosas, caliente, caliente, está el caso de los Bucaram. Orden de prisión se anunciaba este fin de semana contra Dalo Bucaram, contra su esposa Gabriela Pazmiño y contra su hermano Michel Bucaram. Ambos, los tres se encuentran en Estados Unidos y bueno, habrá que esperar cuál es el procedimiento, porque lo que se anuncia por allí de forma extraoficial es la revocatoria de la visa de la familia Bucaram. Si esto sucede, según la legislación americana, ellos deben embarcarse en un avión y volver al último puerto desde donde partieron. Esto es a Guayaquil, Ecuador. ¿Qué pasa si así se dan los acontecimientos? Pues que en Guayaquil, Ecuador, los esperará un policía al bajar del avión porque tienen una orden de captura con fines investigativos emitida por la Fiscalía del Ecuador, que investiga el reparto, el despilfarro y la succión de los recursos del Hospital Teodoro Maldonado Calvo. Esto como digresión, quiero que vean la siguiente imagen, muchos de ustedes la habrán visto ya. Esto es una imagen de una página troll que antes servía para fines del correísmo y que ahora ha cambiado de dueño. Luz María Pico, tía del periodista de La Posta Anderson Boscan, es la abogada defensora de Daniel Salcedo. Saben ustedes que no respondo yo a los trolls, pero sí me siento en la obligación de responderle a mi audiencia, que en los últimos días me ha preguntado de la mejor manera si esto es cierto. Así que me parece correcto aclararlo. Esto es cierto. Mi tía es Luz María Pico, además es de mis tías más queridas. ¿Defiende al señor Salcedo? Sí, es cierto. ¿Tengo algo que ver yo ahí? Pues nada, el apellido que tenemos en común y el cariño mutuo que nos tenemos. Esta es una abogada que ha ejercido la profesión desde antes que yo naciera, que ha sido jueza de la República antes de que yo naciera y que para defender a una persona no necesita ni mi autorización ni mi permiso. Así como mi hermana, que es doctora, no me va a llamar jamás para ver si le salva la vida a alguien que me cae bien o me cae mal. Si el señor es un ampón, como yo creo que es, por lo menos tonto no es, ha conseguido una buena abogada, eso se los aseguro.
En otras noticias y entrando a temas más relevantes para la opinión pública, Arroz Moreno, la publicación con la que La Posta revela el financiamiento ilícito e ilegal de la campaña de la consulta popular con la que el gobierno de Lenín Moreno prometía luchar contra la corrupción. Al menos 5 millones de dólares consta en una contabilidad paralela que estaba en manos y en comunicaciones de funcionarios públicos y de asesores políticos vinculados al gobierno en esta campaña. Entre los nombres relevantes resaltan, por supuesto, Jorge Wattet, que entonces estaba al frente del SECOP y hoy está al frente del IES, manejando una de las instituciones más grandes y con mayor presupuesto del país. El señor Gustavo Baroja, envuelto en la trama de Arroz Verde, misteriosamente salvado de la trama de Arroz Verde, ahora envuelto en la trama de Arroz Moreno, a quien se le apuntan $1 millón por logística en los documentos a los que tuvo acceso La Posta luego de meses de seguimiento. Se encuentra también el señor Eduardo Mangas, quien había dejado de ser oficialmente secretario general de la presidencia el 11 de diciembre. Estos son documentos que presumimos se crean hacia finales de diciembre, así que no está clara su participación, pero sí está clara la anotación Eduardo Mangas, $15.000 en efectivo. Se anota el señor Ricardo Ron, cercanísimo al señor Jorge Wattet, como una de las personas claves en la investigación. Esta investigación no es solo periodística en estos momentos, puedo decir que he rendido versión ante la Corte Nacional de Justicia ayer muy tarde por la noche, casi a medianoche, entregado, como es mi deber y mi compromiso, los documentos de respaldo al sistema de justicia, y ahora está en la cancha de doña Diana Salazar ver que esto avance. Vamos directamente a las entrevistas, que tenemos 2 entrevistas importantísimas esta mañana. La primera la solicitó, debo reconocer con mucha amabilidad, el señor ministro Juan Sebastián Roldán. Vamos a aclarar un comentario que hice yo en días pasados, cuando me refería al presidente en los siguientes términos, asegurando que ponía cara de pendejo en medios internacionales y no salía a darle la cara al Ecuador. Antes de entrar siquiera en la entrevista, debo expresar, porque así fui criado, así son los principios que recojo, así son los estilos que profeso, que eso es una equivocación. Y me refiero, para que nadie me malentienda, esto como una marcha atrás en la parte medular y en la parte de fondo. Me refiero a la forma, a que tener que usar un insulto está muy lejos del estilo que defiendo. Y creo que esto merita una disculpa al señor Lenín Moreno, no al presidente de la República, porque la presidencia de la República está ahí para aguantar las cosas, sino al señor Lenín Moreno como persona. No acostumbro yo a insultar a nadie, aunque se lo merezca y aunque lo que piense sea lo correcto y sea cierto. Nadie se lo merece. Vamos con esto a la entrevista. Gracias a todos por quedarse a la entrevista. Soy Anderson Buscán en todas las redes. Ministro Juan Sebastián Roldán, te tenemos ya en pantalla. Muy buenos días, bienvenido. Anderson, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por solicitarlo. Explicaba que había solicitado en principio, aunque la coyuntura ha ido cambiando en el transcurso de los días, este espacio para responder el comentario que hacía referencia. Escucho entonces lo que tienes que decir al respecto. Primero, Anderson, agradezco tu decencia. Yo mismo, como has visto en otras ocasiones, me he disculpado personalmente por los errores que pude haber cometido. Entiendo que discrepas, que criticas, ese es tu rol. Y al mismo tiempo entiendo que disculparte al utilizar un insulto es demostrar que no estamos buscando volver a la política de 10 años en las que el insulto, el agravio en las sabatinas fue la norma. Entiendo esa disculpa y por tal razón paso la página porque además creo que la forma de comunicarnos es en el marco de la democracia y en el marco del respeto, porque el respeto es la piedra angular de la democracia. Al fin y al cabo, perfecto. Si solamente nos respetamos, es como podemos nosotros sostenernos en el tiempo. Quisiera, si me permites también, topar el otro tema que dijiste en ese mismo editorial, y es el tema del posible reparto de los cargos a cambio de votos en la Asamblea Nacional. No quiero que sea un tema que se quede boteando, si te parece bien, quisiera opinar al respecto.
boteando no se va a quedar, de eso vamos a hablar gran parte de la entrevista, pero permíteme ir parte por parte, porque a mí me sorprendía cuando conversábamos y me decías, tengo que defender el honor del presidente de la República, tú eres un ministro, que además eres el jefe de gabinete, me parece lógico, pero yo siempre he criticado al presidente de la República por lo que me parece es esconderse detrás de sus ministros. ¿Por qué si el presidente se siente ofendido no viene él mismo y da una entrevista? A ver, lo primero es que no defiendo al presidente de la República, defiendo al ser humano y a cualquier ser humano. Nosotros no nos cogemos detrás de la majestad del poder. El presidente es un ser humano y como ser humano merece respeto. Él y cualquier otra persona merece que no le digan que tiene la cara de pendejo ni que es pendejo. No tiene que ver con que sea el presidente, tiene que ver con que es una persona que merece el respeto tuyo, el respeto mío y el respeto de el resto de los ecuatorianos. Más bien los políticos tenemos que hacernos de piel gruesa porque naturalmente estamos en la vitrina. Las críticas son todas válidas. El mismo presidente ha dicho que las críticas son el asesoramiento gratuito de nuestros ciudadanos, pero la falta de respeto no tiene por qué estar de por medio. Juan Sebastián, vamos a lo de fondo, ya lo mencionabas tú, el reparto de los hospitales. ¿Por qué los repartieron? No se repartieron, Anderson, y esto es lo fundamental. Como tú sabes, cuando un presidente llega al poder, tiene 2.700 cargos de libre remoción en el Ecuador, así se llaman, cargos de libre remoción, y por tal razón el presidente puede nombrar en esos cargos a quien él crea. ¿A quién nombra un presidente de la República? ¿A quien conoce o a quien le recomienda? ¿Quién le recomienda para las distintas provincias? Las personas a las que conoce. No conozco un ecuatoriano que conozca médicos, personas de la producción, personas de educación, profesores en Zamora Chinchipe, en Morona Santiago, en Imbabura y en Tulcán, y por tal razón este y cualquier otro gobierno del Ecuador y del mundo pide recomendaciones a personas. De ahí, eso es lícito, eso está en la ley, eso es normal. De ahí a que se nombren personas a cambio de votos hay una diferencia muy grande. Y como te dije el otro día por el teléfono, porque yo lo mismo que digo en privado lo digo en público, si se prueba que alguien lo ha hecho, que se vaya a la cárcel. Pero en este gobierno, si es que eso habría sucedido, tendríamos una mayoría súper sólida, no una mayoría que se ha caído en al menos 4 veces, y te la voy a nombrar. 1, cuando María Fernanda Espinosa iba al juicio político, el gobierno creía que tenía que enjuiciársela, no se le enjuició. 2, cuando Verónica Espinosa fue al juicio político, el gobierno creía que no tenía que enjuiciársela, a pesar de la denuncia de ustedes, y se le enjuició. 3, con la ley económica urgente en noviembre, la perdimos. Y 4, con la ley humanitaria hace pocas semanas que tuvimos que retirar la contribución de los más ricos porque los asambleístas creyeron que no tenía que entrar. Es decir, con una mayoría sólida, si se habían entregado cargos, no perderíamos votaciones, no discutiríamos siquiera. Pero ese no es el estilo del gobierno, es un gobierno decente, no intercambia votos por cargos. Ministro, el presidente de la República decía lo siguiente, hace muy poquito en un medio internacional. En más de una ocasión los asambleístas solicitan cargos. Son las palabras de él, no las palabras mías. Yo lo que quiero saber es si ya pusieron la denuncia. Porque tú, que conoces muy bien el derecho público, entiendes que los funcionarios públicos que conocen de un delito deben denunciarlo. Y a mí, el hecho de que un asambleísta me pida cargos a cambio de voto, como refiere el presidente de la República, yo soy muy tonto en derecho, pero me suena a que es un delito. ¿Ya lo denunció el presidente o va a ser cómplice? Yo también soy sociólogo, no soy abogado, Anderson, como tú periodista, pero el presidente lo que dice es que pueden solicitar cargos porque son militantes de un movimiento político del que el presidente es. Yo no soy. Una cosa es que soliciten y otra cosa es que a cambio de eso quieran votar o hay algún tipo de condicionamiento. Eso no ha existido. Pero además, Anderson, se han presentado más de 30 denuncias por los temas de los hospitales de parte del mismo Ministerio de Salud del Ecuador, el mismo ministro de Salud. Por tal razón, es un tema que no tiene que ver. Repito, los cargos de libre nombramiento pueden ser nombrados por el presidente. Que eso se transforme en algún tipo de chantaje por votos es distinto. Quien lo haya hecho tiene que ir ante la justicia el presidente y responderles no es a los el único ecuatorianos. Que ha hablado, Juan Sebastián. El exministro Santiago Cuesta decía los asambleístas piden hospitales a cambio de votos, diciembre de 2019. El exministro Carlos Pérez, que luego le dio miedo y reculó, en la misma asamblea y delante de los asambleístas les dijo, si yo les dijera las veces que me han llamado a pedir puestos en las eléctricas los asambleístas. Le dio miedo después, dijo que no se acordaba, que era mentira. El ministro de Salud dice que él tiene conocimiento del reparto de los hospitales. Todos ustedes hablan de un reparto y luego cuando vienes a este programa no aceptas el reparto. No, Anderson, perdóname, no todos ustedes, me estás incluyendo en un grupo al que no pertenezco. El ministro de Salud ha presentado las denuncias del único de los 3 y te aseguro que a mí no hay quien se atreva a pedirme ninguna de estas cosas porque saben que antes de decir públicamente nada acudiría a la justicia y rendiría versión porque
Si es que alguien me pide algo a cambio de algo, es mi obligación hacerlo. De ninguna manera lo he vivido, nadie me ha planteado nunca nada. Estoy en la mesa chica, yo coordino la mesa chica y estoy muy cerca del presidente 2 años. Me consta que nadie le ha pedido a él nada y sobre esa base es que no ha habido denuncias. Quien lo haya recibido, por supuesto, tendría que ir volando a la Fiscalía General del Estado para que se vayan a la cárcel los pillos que están tratando de comerciar con votos. ¿Me explicas cómo Daniel Mendoza, un asambleísta de gobierno, aunque se haya peleado en los últimos meses, tiene acceso a las cuentas de un hospital y maneja el hospital de Pedernales como si fuera su caja chica, si alguien no le abre la puerta dentro del gobierno, que es el que controla los hospitales? La ministra que procesa la política en este país es María Paula Romo. Ella es quien trata las votaciones. Has visto que hay feroces críticas de algunas asambleístas que parecen estar más en unos partidos verdes que en otros partidos amarillos, que critican a la ministra por supuestos repartos. Esa ministra es la que comenzó la investigación hace más de 1 año. Esa ministra es la que hace más de 6 meses procesó y entregó las pruebas a la Fiscalía General del Estado, y esa ministra es la que ha declarado al respecto del tema. ¿Cómo puede haber un reparto si la ministra de Gobierno es la que está involucrada en el tema? La ministra María Paula Romo es una mujer decente, es una política seria, lo ha demostrado en su carrera y no ha entregado ningún voto. De haber repartido los hospitales. Esa ministra es la que maneja la negociación con la Asamblea. Esa ministra es la que refieren los asambleístas cuando dicen que el gobierno llama a negociar. Esa ministra inicia una investigación no contra cualquier asambleísta, sino contra un asambleísta que es cercano a Santiago Cuesta, con quien es evidente tiene diferencias públicas la ministra del Interior. Esa ministra lo que está haciendo es calcular políticamente la jugada ante la justicia. Anderson, esa es tu opinión. Yo respeto tu opinión y no la comparto de ninguna manera. Creo que María Paula es una ministra que ha demostrado en la vida, en la política, cómo se debe obrar, con respeto, con claridad. Tú sabes que en la Asamblea Nacional nuestra mayoría es una mayoría que se acordó públicamente con 4 bloques, con 10 puntos. Son 4 bloques y se trata con cada uno de esos bloques. Eso hace mucho tiempo que no pasaba en el Ecuador. 10 puntos específicos son los que han construido esa mayoría. A mucha gente le extraña porque no está acostumbrada a eso, y también a mucha gente le extraña que nuestro bloque no vote con el gobierno, pero es el juego democrático. En la democracia los distintos poderes del Estado funcionan por separado y a veces la Asamblea discrepa. Creo que si es que se encuentra a quien haya incurrido en un delito, se le tiene que meter a la cárcel, es así de sencillo, y se le tiene que denunciar. Yo hablo aquí por mí, hablo por el presidente de la República, hablo por María Paula también, y te garantizo que en ninguno de los casos ni se ha propuesto siquiera el tema de los hospitales, porque saben que antes de que se termine de proponer, nosotros estamos poniendo la denuncia del caso. Bueno, pero es el caso del presidente. Ministro, te hago la misma pregunta, disculpa que sea reiterativo, pero es que hay tanto no tengo problema, que hay que ponerlo sobre la mesa. Los Bucaram están envueltos en una trama de manejo de hospitales. ¿Cómo entra una familia que tiene solo un voto en la Asamblea a manejar no tiene votos, hospitales de hecho. en Guayaquil? No tiene votos. Bueno, la señora Mercedes Cuesta llegó por ese partido, se abrió a los 2 o 3 meses. ¿Cómo entra una familia que no tiene ni votos en la Asamblea a manejar los hospitales? No tengo ni idea, eso lo tiene que derivar la Fiscalía, pero es que no es que manejaba los hospitales, es más grave. ¿Cómo no se enteran ustedes? Manejaban, parece que la acusación a alguna gente, a la gente vinculada al caso que está haciendo la acusación en claro, es que ellos manejaban un tema de proveeduría a varios hospitales, no es un tema de manejo. Por tal razón, aquí lo clave es saber de dónde salió la denuncia, de dónde salieron las denuncias que derivaron en esta investigación, y salieron de Paul Granda, el expresidente del directorio del IES. Hizo más de 12 denuncias, cambió a 4 gerentes del Hospital Teodoro Maldonado. Si es que habría un acuerdo, no cambias al gerente. Y más allá todavía, el presidente de la República, Anderson, ha planteado la compra unificada de medicamentos, que rompe estructuralmente con la posible mangonería, el posible manejo de los gerentes administrativos de los hospitales para incurrir en sobreprecios de los hospitales. ¿Por qué el presidente plantearía una compra unificada si habría reparto? ¿Por qué Paul Granda cambiaría 4 gerentes si es que habría acuerdo? ¿Por qué habría hecho la denuncia si es que habría acuerdo? No tiene sentido. Nosotros aquí no tenemos vuelta, Anderson. Nosotros tenemos que responder a todas las preguntas que tú quieras y las que el Ecuador necesite, porque lo hacemos con la cara en alto y con las manos limpias. ¿Por qué Paul Granda se reunió 2 veces con Dalo Bucaram por pedido directo del presidente de la República? No conozco el tema, Anderson. Habrá que preguntarle a Paul sobre cuántas veces se reunió con quién. Ya en las agendas personales de la gente ya no, a eso ya no llega. Esa es la razón por la que yo desearía que el presidente de la República dé entrevista, porque él sí conoce, porque él lo pidió.
No tengo idea, hay que preguntarle a Paul si se reunió primero. Son demasiados supuestos como para poder llegar al siguiente tema, Anderson. Yo soy vocero del presidente y soy secretario de gabinete y aquí estoy para responder las preguntas que tú quieras. ¿Podrías responder si hubo un viaje de 2 altos funcionarios del círculo cercano de Lenín Moreno en 2017 hasta Panamá en un avión privado? Esos personajes son José Serrano y Eduardo Mangas. Entiendo que uno de ellos dijo que así fue. Yo no estaba en el gobierno. Como tú sabes, yo entré a mediados de marzo del año 2018. No conozco del tema. Creo que ellos tienen que hablar del tema. No me corresponde, no conozco del tema. Sería bueno que ellos sean los que respondan. Porque también esa reunión, y he conversado con los involucrados y los presentes en esa reunión, también se dio por disposición presidencial. Y es por eso, te repito por tercera vez, que el presidente debería darle la cara al país. Porque el presidente es el que conoce... El presidente da la cara al país todo el tiempo, Anderson. Lo que pasa es que los presidentes de la República dan la cara al país en los espacios que les corresponde y los voceros del presidente damos la cara al país en los espacios que nos corresponde a nosotros. Por eso estoy dando la cara en esta entrevista que yo mismo solicité, como tuviste, con la cortesía y el respeto que nos merecemos tú y me merezco yo. Ministro Roldán, está nervioso el presidente porque me aseguran en Carondelet que ha cambiado el celular en las últimas semanas. No ha cambiado el celular y no está nervioso, Anderson. Te están asegurando cosas que no son. ¿Sí? Pues se han vuelto muy mentirosos los que están cerca del presidente. O tus fuentes, Anderson. Lo que sería gravísimo es que se vuelvan mentirosas tus fuentes. Si supiera de dónde viene la fuente, ministro, tendría más cuidado cuando habla en mesa chica. Vamos a Ron Moreno, ministro, que nos queda poco tiempo y quiero aprovecharlo hasta el último minuto. El presidente ha asegurado que se está intentando deslegitimar la consulta popular. Me parece que no entiende por dónde va el asunto. Nadie deslegitima el resultado de la consulta popular. No fue el pueblo el que fue a desviar fondos públicos, fueron los funcionarios del gobierno de Lenín Moreno. Desconozco cuáles, ayer vi con atención el video, Anderson, no como tú viste, bueno, como tú lo hiciste. Es un video en el que tanto Luis Eduardo como tú opinan de un conjunto de temas. No he visto las pruebas. Cuando vea las pruebas podré opinar al respecto. Sin duda alguna, la consulta popular fue el momento más importante en términos de democracia que el Ecuador ha vivido en los últimos años, porque desterró la reelección indefinida, porque desterró el yugo contra la prensa, porque desterró autoridades que eran panas de Correa. Recuerdas tú, Gustavo Yalgue, el secretario del que manejaba la justicia, Carlos Vaca, exsecretario particular, manejaba la fiscalía, y este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Es el sentido de la oportunidad lo que sorprende al respecto de lo de ayer, pero claro, el sentido de la oportunidad lo tenemos que manejar quienes pensamos en otras circunstancias. Los periodistas tienen la obligación de hacer las denuncias que tengan que hacerlo y, por supuesto, presentar las pruebas que tengan que presentar. No las conozco y por eso no puedo hablar del tema. Ok, no conoces las pruebas, te concedo eso. ¿Qué pasa si se llega a ratificar, a comprobar que hubo dinero sucio financiando esa campaña? Es la Fiscalía la que tiene que responder. Por suerte, Anderson, en esa misma consulta de la que ustedes hablan, es que se cambiaron las autoridades, se nombró un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que nombró gente independiente. Ahí está el trabajo de Diana Salazar evidenciado en las últimas semanas. Una mujer decente y valiente que le guste a quien le guste, muchas veces al mismo Ejecutivo no le termina de gustar cómo Diana actúa, con la vehemencia, con la fuerza que Diana actúa, pero Diana lo hace por la autonomía e independencia que tiene. Ahí está esa Corte Constitucional que ya habría querido el Ecuador tener, procurador, contralor, cada uno más decente que el otro. Eso es lo que logró esa consulta. Si es que se logra probar o si se entregan pruebas suficientes de que alguien estuvo involucrado en temas como estos, por supuesto tienen que ir a la cárcel. Sí debo decirte una cosa, y esta ya es mi opinión personal, Anderson, el que haya habido funcionarios que pudieran haber entregado fondos que no tenían que haber entregado, es una cosa. Otra cosa es que el presidente Moreno esté involucrado y el nombre vende muchos likes, pero es un nombre que no se conduele con la realidad. Sí sorprende que hayan puesto ese nombre. ¿Quién nos dice que el presidente de la República está tan pintado en la pared que los gerentes de las empresas públicas que responden al presidente y a la cúpula ministerial entregan plata y el presidente no se entera? Sería muy grave lo que estás diciendo. Yo he estado desde hace poco tiempo, coordinando y trabajando de la mano de EMCO con las empresas públicas. No se me ocurre, y te lo digo sinceramente, cómo se puede entregar dinero en efectivo. Ustedes ayer anunciaban que se entregó $1 millón en efectivo. No conozco institución que lo pueda hacer. Si lo hicieron, se van a ir a la cárcel, porque tiene que haber un proceso para cada proceso de compra.
dinero en efectivo. La verdad es que no se me ocurre cómo es. Por eso, si cuando vea las pruebas, cuando vea los documentos de respaldo, es que podré responder al tema. Los verás ya han sido entregados ayer a la justicia. Me parece bien, me parece que es lo que hay que hacer. ¿No te Todas parece? Las denuncias de cualquier persona, incluidas las que tengan contra mí, Anderson, tienen que entregarse a la justicia, porque quienes estamos en el sector público tenemos que rendir cuentas, y esa es una de las virtudes de tener una democracia vigorosa y fuerte y una libertad de expresión como la que tenemos, y se la debemos a Moreno. Anderson, Moreno es el que dio un giro. Él podía haberse quedado cómodo en el correísmo, con panas en los poderes del Estado y con la ley Mordaza encima de los periodistas. El presidente es un hombre decente que no lo habría permitido, y por eso hoy día cuenta con muchos de nosotros que fuimos muy críticos con el correísmo durante mucho tiempo, y por eso personas como yo lo defendemos de mano, porque creemos en él y porque sabemos la decencia y la interés y la valentía que cumple en cada una de sus funciones. Ministro, ¿ha perdido el norte el proyecto político al que te perteneces, la ruptura? Te lo pregunto porque el padre del vicepresidente, el periodista, analista don Ramón Sonnenholzner, muy ácido, como suele ser en sus comentarios, muy certero también, preguntaba quién jodió a la ruptura, cómo es que este movimiento de gente joven se acostumbró a convivir entre escándalos de corrupción y nepotismo. No voy a responder al tema, Anderson, porque el vicepresidente ya respondió. Él habló claramente, Otto habló de qué es lo que él ha visto de nosotros en la gestión del poder. Como te dije inicialmente, y lo sostengo, las críticas son consustanciales a nuestros cargos. Es la ciudadanía la que tiene que juzgar si es que hemos perdido o no el norte. Yo personalmente creo que no. Estamos obrando por un Ecuador que está pasando por una crisis muy grave, y lo hemos hecho con la decencia, con la valentía, con la claridad que nos propusimos cuando comenzamos este proyecto político. ¿Te sientes cómodo en un gobierno donde el presidente mantiene a su hija como funcionaria en el servicio exterior, donde los asambleístas se reparten embajadas por parte de la Cancillería, donde se acusa de reparto de hospitales, donde una ministra le mete sobreprecio a los alimentos porque dice que no viene con gluten, donde un ministro como Iván Espinel está preso, donde el presidente se equivocó escogiendo una vicepresidenta que resultó ser corrupta, donde un ministro de Finanzas está acusado de mantener bajo sigilo y secretismo innecesario la deuda externa? ¿Te sientes cómodo allí, Juan Sebastián? Te voy respondiendo los que me acuerdo de tantas acusaciones, Anderson. Me siento cómodo con un presidente decente y valiente que cambió el Ecuador en términos de democracia, relaciones internacionales y libertad de expresión. Hoy ya no somos panas de Maduro. Tú, tu pueblo, tu hermano pueblo, porque tú eres ecuatoriano y venezolano, han vivido el sufrimiento de un socialismo del siglo XXI. Nosotros no lo estamos haciendo por este presidente y su valentía. Me siento cómodo con un ministro de Economía y Finanzas que ha hecho lo correcto en los momentos más difíciles, que hace honor a su inteligencia, su valentía y su decencia, lo que está haciendo con el país. Me siento cómodo con un presidente que pide que den a un paso a un lado a las personas que pudieran estar incurriendo en temas de corrupción. Me siento cómodo en un gobierno que no reparte ningún hospital, un gobierno que utiliza su mecanismo legal de entregar algunos espacios a las personas que cree que son las más capacitadas al respecto. Me siento cómodo en un gobierno que está buscando cambiar al Ecuador y manejar una crisis como la que estamos manejando, pero sobre todas las cosas, Anderson, me siento cómodo de haber entrado en un gobierno que propuso una consulta popular cuando yo no estaba en el gobierno, que desterró al correísmo con toda la fuerza que desterró, y me siento cómodo en entrevistas como estas en las que hablamos con franqueza, con claridad y con el respeto que nos merecemos las personas que comprendemos que la democracia es la discusión, el debate y ojalá en algún momento el punto de encuentro. De cara hacia el futuro, ministro Roldán, ¿ya han tomado una decisión de qué va a pasar en 2021? Porque todos quieren cosas distintas dentro del gobierno, esto es bastante normal. Quiero decir, ¿han encontrado ya un consenso de qué van a hacer? ¿Van a poner un candidato a la presidencia? A eso lo decían hace casi un año, el gobierno va a tener un candidato. El señor Sonnenholzner no se convence a sí mismo de ser un candidato, ninguno de los otros asoma con la cabeza como para dar la talla a una candidatura presidencial. ¿Qué van a hacer? Está lejísimos del 21, Anderson. Nosotros tenemos que preocuparnos hoy día de las 4 prioridades que el presidente planteó el 24 de mayo, salud, alimentación, empleo y dolarización. Esa es nuestra mayor preocupación, en eso nos tenemos que centrar. Cuando hablas de Sonnenholzner, ¿hablas del hijo o del padre? Porque hablo con el hijo permanentemente y el hijo está clavado todo el tiempo en sacar adelante al país. Está metido en los temas de salud, en los temas
empleo, en los temas de alimentación. Tú dices que Otto sí está, Otto es un tipo de primera. Ojalá el Ecuador podría contar con alguien así, pero para nosotros queda muy lejos, Anderson, queda muy lejos todavía. Bueno, el 21 queda lejos, la inscripción de candidaturas en 3 meses, Juan Sebastián. Y 3 meses son una eternidad. Piensa tú si habríamos estado en febrero y habríamos pensado 3 meses después, marzo, abril, mayo, nadie habría imaginado lo que vivimos. Nosotros tenemos que vivir cada día. Habrá que ver qué pasa hasta ese día. Todavía, sinceramente, nuestra preocupación está en que los hospitales estén en buenas circunstancias, en que la gente tenga de comer, en que paremos el desempleo y en cuidar la dolarización. Ministro, te agradezco la participación en este espacio. He cumplido con el tiempo de la entrevista. Gracias por la frontalidad. Yo te agradezco a ti, Anderson, por haberme otorgado la entrevista. Yo la solicité, como bien dijiste, y además te pedí que sea hoy para poder discutir los temas que habían estado en escena. De ninguna manera impondría una hora. Más bien te agradezco por el espacio de respeto y te agradezco además por la disculpa inicial, porque eso marca que más allá de discrepar con el gobierno, de molestarte con el gobierno, tienes todo el derecho de criticarnos y nosotros tenemos la obligación de escuchar esas críticas y por supuesto de responder ante la justicia si se presentan cargos en nuestra contra. Por supuesto. Escucharon ustedes al ministro Juan Sebastián Roldán, una entrevista básicamente sobre el reparto de los hospitales que sigue negando, que asegura que no existen pruebas. Yo he comenzado esta entrevista pidiéndole unas disculpas a la persona Lenín Moreno. Ojalá que el presidente haga lo mismo con las personas que gobierna. Quiero decir, que salga de la cara y pida unas disculpas, porque lo del reparto no puede ser más evidente. Tan evidente es que mi siguiente entrevista es con Fernando Villavicencio, el periodista de investigación, que está afinando los detalles del gran reparto, un tema que promete sacudir los cimientos de la política ecuatoriana, sobre todo de la Asamblea Nacional, donde lo que ha habido es salud para ellos, ¿no? Salud para cositas chuecas, no para los ecuatorianos que representan. Vamos a hacer contacto de forma inmediata con Fernando Villavicencio. Me avisará José María Gil cuando esté en pantalla. A quienes llegaron un poquito tarde a conectarse a la transmisión, algunas cosas. Entre esas, los Bucaram tienen orden de detención, como se hizo público este fin de semana. La Fiscalía ha abierto ya una investigación donde se presume existe un fuero de corte nacional y el único involucrado en Arroz Moreno con fuero de corte nacional, ¿saben ustedes quién es? El presidente de la República. Habrá que ver cómo avanza la doctora Salazar, que por cierto, doctora Salazar, esta es su gran oportunidad de mostrar su independencia, porque a usted se le ha acusado siempre de ser una fiscal muy dura contra el correísmo y muy blanda contra los demás. Demuestra ahora que eso no es más que un ataque sin sentido. Tiene la gran oportunidad. Por si las cosas no estuvieran demasiado complicadas para el gobierno, o si ustedes creen que están demasiado complicadas para el gobierno, imagínense cómo le está pasando don Jorgito Yunda, que es que ya colecciona investigaciones penales. 4 investigaciones tiene en este momento, 4 el municipio de Guayaquil, sumándose la de anoche, un informe de responsabilidad penal remitido por Contraloría a Fiscalía contra Geinco. Geinco, ¿le sonará un poquito Geinco? Geinco es una empresa que resulta que es muy buena haciendo lo que hace, tan buena que, aunque no gane los contratos directamente con el municipio de Quito, el que los gana va y los busca. Es decir, yo tengo una empresa y el señor Vivanco tiene otra. Y el señor Vivanco, que quisiera contratar con don Jorge Yunda, suponiendo que la empresa de Vivanco se llama Geinco, no gana directamente el contrato, pero si lo gano yo, lo busco el señor Vivanco para que me ayude a hacer la obra. ¿Por qué? Porque todo en el municipio gira alrededor de Geinco. ¿Por qué? No se sabe, eso es lo que la justicia tiene que investigar. Lo único que se sabe es que el señor dueño de Geinco, Gerardo Espinel, es pana, yunta y brother del alcalde de Quito, incluso para jugar vóley y compartirse los Maseratis y los Ferraris para que su nene grabe videoclips. Esa empresa tiene hoy un informe de responsabilidad penal, que es un IRP, es cuando la Contraloría en su revisión administrativa dice, esto está chueco, esto huele a delito. Señores de la Fiscalía, ahí tienen la papa caliente, investiguen ustedes. Será ahora la Fiscalía la que tenga que determinar si existió o no
un delito en la repavimentación de Quito, que por cierto fue la primera gran obra del alcalde Jorge Yunda. No sé si tenemos ya a Fernando Villavicencio en pantalla, José María. Lo estamos contactando a Fernando Villavicencio. Si alguien está al lado de Fernando, dele un cocacho para que se despierte. A ver, este es un país donde uno nunca se aburre, ¿no? La investigación de Arroz Moreno ha generado ya algunas reacciones. Por un lado, don Jorge Wattet, que niega la evidencia, asegura que lo único que se utilizó fue lo reportado ante el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, don Gustavo Aroja, que es el mandamás de Alianza País, que coordinaba las campañas de Alianza País y que será mi invitado en este programa el día de mañana para conversar sobre Arroz Moreno. De frente, sin tapujos, de forma directa, como nos gusta en este programa. El señor Baroja tendrá que responder qué hace su nombre, anotado al lado de la leyenda $1 millón pago a proveedores varios, logística. ¿Qué hace su nombre en ese momento en un documento en el que él asegura no tiene nada que hacer? ¿Quién manejaba la campaña? ¿Quién era el gerente? ¿Quién manejaba el Kushki y la plata? ¿Dónde está Patricio Beltrán, el financista de Alianza País de la era morenista y correísta? Esperemos que mañana todo esto tenga respuesta. Hoy a las 9:30, Fabricio Villamar, un asambleísta independiente, va a acercarse a la Fiscalía para solicitar actos urgentes contra todas las empresas públicas involucradas en la denuncia de Arroz Moreno, porque a la final lo que se está utilizando para que el presidente haga su proyecto político es plata pública, plata de todos nosotros. Y eso evidentemente recae en el ámbito de investigación de la Fiscalía General. También habrá denuncias hoy por parte de don César Montúfar, el político de la Concertación, que planea, sobre el tema que les comentaba anteriormente de GEINCO, presentar una denuncia como acusador particular contra GEINCO en la Fiscalía General. Montúfar es reconocido por su labor como fiscalizador, sin ser asambleísta. Fue él finalmente que se encargó de levantar el caso de Brecht en la justicia junto a Carlos Vaca Mancheno, o en contra de Carlos Vaca Mancheno, dependiendo de cómo lo quieran leer, pero César Montúfar fue una pieza clave para que Jorge Glass termine donde está. Ahora pone sus ojos en la constructora GEINCO con una red de contactos inagotable en el municipio de Quito, donde al parecer para que te contraten tienes que haber trabajado en GEINCO. Eso es como el status quo del municipio de Quito. Ok, no tenemos contacto con Fernando Villavicencio. Vamos a hacerle en vivo y en directo una llamadita a ver si tenemos suerte. Ok, ya apareció. Fernando, ¿dónde estabas, carajo? Me tienes ahí jodido. Puta, hermano, así me tenías tú, que me dormí ayer tarde por la noche esperando el gran reparto y resulta que no me lo publica ayer por la noche. ¿Qué pasó? No, tenía que darles un poco de respiración a la audiencia, hermano. Ustedes van a empachar. Ya vamos a subir en una hora. Maravilloso, maravilloso. Teníamos un problema con la graficadora que estaba ya que se moría de ver tanta mierda. Pero bueno, ya estamos. Me lo supongo. Así mismo le da el Chema. Se toma Imodium cuando toca informe especial. Me imagino. Yo Fernando, tampoco he dormido, estaba ahí dándole por el duro. principio, hermano. Acaba de estar aquí el ministro Juan Sebastián Roldán y le he preguntado en reiteradas ocasiones por el reparto de los hospitales. Él tiene una sola frase de respuesta. No se ha repartido ningún hospital. ¿Qué puedes decir tú, más allá de tu opinión? Bueno, ¿estamos al aire ya? Sí, estamos al aire. Bueno, saludos, buen día. Prácticamente no hemos dormido. Estamos como un prólogo concluyendo esta serie. Va a ser una serie de al menos 3 entregas. Hoy presentaremos 2 sobre el gran reparto. Además, tampoco quería contribuir con intoxicar más, si es el término exacto, a
a los ecuatorianos luego de la publicación de la posta del arroz moreno. En todo caso, respondiendo a tu consulta, esta investigación periodística que vamos a publicar en las próximas horas ya mismo, antes del mediodía, va a responder esa y otras preguntas. El poder no puede ocultar lo que es evidente, aunque haya sido cocinado en la sombra. ¿Esto qué quiere decir? Estas reuniones, estos acuerdos políticos para trazar una línea de gobernabilidad, como llamaría el poder, se explica con la entrega, si no les gusta el término reparto, como la entrega de cuotas de poder, la administración de instituciones, el manejo de empresas públicas y de negocios a nivel nacional. Nosotros vamos a presentar las evidencias de dónde, cómo y entre quiénes se hicieron estos acuerdos, aunque ya públicamente nosotros hemos presentado desde hace casi 2 años una serie de expedientes periodísticos. Aquí no se trata, Anderson, de sacar hojitas de Excel, me refiero a las listas que están circulando ahora, porque todos están haciendo las listas. Se trata de un trabajo de investigación periodística que explica documentadamente los tiempos, las razones, los motivos, los porqués y los cómo se entregaron Fernando, estos importantes negocios. Ahondar un poquito allí, porque es verdad, la fuente, Mil Hojas y la historia vienen trabajando conjuntamente para revelar el reparto de los hospitales en periodismo de investigación desde hace algún tiempo, y han ido poniendo el mapa de Manabí y señalando los vínculos del señor Mendoza y de los otros asambleístas de Manabí con los hospitales de su provincia, el mapa de Los Ríos y señalando los vínculos de la señora Carla Chávez, de la señora Marcia Regui, del señor César Litardo con los hospitales de su provincia. Y vamos un poco mirando provincia por provincia dónde están los tentáculos. Pero están los tentáculos que ya motiva investigaciones. No es lo mismo que asegurar lo que has dicho en este programa hoy, que hay documentos para probar cómo se dio el reparto, que es la gran pregunta que tiene el país. ¿Quién repartió los hospitales? ¿Hay algún detalle que nos puedas ofrecer de cómo o quién repartió los hospitales? Si nosotros aterrizamos en el escenario donde se ubica la llamada Mesa Chica, que ahora dicen que ya no existe, que luego del decreto último presidencial se repartieron fragmentos o espacios de esa Mesa Chica, pero estamos hablando de un proceso previo, ¿sí?, en el que, como ustedes acaban de publicar, se financió, por ejemplo, la consulta popular del 2018. Nosotros también vamos a presentar evidencia de cómo se realizaron los acuerdos políticos con varios partidos y líderes políticos de este país previo a la consulta popular y a cambio de qué. Estamos hablando de personajes importantes de la Mesa Chica. Y aquí un gran paraguas que debe ser explicado. Durante el gobierno de Rafael Correa era el pararrayos. Él tenía el control de todo el pastel. Él gobernaba de forma vertical y autoritaria. Él mismo decía que era el presidente de todos los poderes, de todas las funciones. El gobierno de Moreno, para trazar esta línea de gobernabilidad, como se llama, tuvo que hacer lo contrario, volver a ese escenario escabroso y cuestionado de la llamada partidocracia. Y aquí viene el reparto. ¿Cómo garantizaba el gobierno del presidente Moreno en la Asamblea la aprobación de algunas leyes y controlar o impedir el avance de algunos procesos de fiscalización? Ya se han mencionado algunos procesos de fiscalización, el mismo pretendido juicio político a la ministra del Interior, a la señora Andramuño, a la señora Espinosa, a la señora Atamaín y a otros, así como la aprobación de importantes leyes. Y quizá el elemento más importante es la elección de presidente de la Asamblea Nacional, Anderson. Este es el elemento que va a marcar un antes y un después del gran reparto, como llamamos. Entremos un poquito y aquí. ¿Tienes tiempo hoy, Fernando, o estás con agenda corta? Porque yo creo que el tema da para conversar
larguito. El gran reparto. Y llegando que ahora entiendo por qué, pues en esta legislatura se desesperan por tener juicio político. Claro, si cada vez que anuncian juicio político cae por ahí un hospital, nos van a tener a uno por semana. Como ha sido más o menos la dinámica de presentar un juicio por mes para intentar entonces tener armas de negociación. Hablas tú de un momento clave, la elección del presidente de la Asamblea. Quienes seguimos la política recordamos claramente cuáles eran las opciones reales, porque ahí opciones había muchas, reales había dos. El señor Daniel Mendoza, auspiciado por el ex consejero Santiago Cuesta, y el señor César Litardo, auspiciado por María Paula Romo directamente en Mesa Chica. Estas eran las dos fuerzas gubernamentales que confrontaban proponer el presidente de la Asamblea. Finalmente gana María Paula. Lo que nos dices tú es que en el reportaje que viene en Periodismo de Investigación, hay una prueba de que esa presidencia de la Asamblea se obtuvo a través de un reparto. No solo eso, podría llamarse acuerdo, o sea, no se trata de deslegitimar lo que en política, en cualquier estado moderno o cualquier estado, se ha hecho y se hace, que es ubicar la negociación parlamentaria. La negociación parlamentaria para elegir un presidente de la Asamblea, de un Congreso, eso es legítimo, es más, tiene que hacerse. Pero otra cosa es que se suelden esos acuerdos con acciones ilegales, obscuras y corruptas, es decir, entregando parte del poder ejecutivo, de la administración de empresas, de instituciones, a esos caciques locales. Y esto es muy importante y gravísimo, porque reproduce lo que nosotros pensábamos que ya habíamos salido. Estos partidos pequeños, locales, de provincias, que se constituyen caudillos, ¿sí? Al final acaban constituyendo y conformando bloques parlamentarios que se vuelven bisagras decisivas para aprobar una ley, no aprobarla, enjuiciar a alguien o elegir presidentes de la Asamblea. De eso es lo que estamos logrando. Entonces, nosotros vamos a presentar ya mismo, permítanos guardarnos al menos sí, por supuesto. Los momentos, los tiempos, los cómo y quiénes sellaron esos acuerdos y a cambio de qué. Entonces van a ver cómo grandes instituciones que tenían a cargo el reparto o la construcción de hospitales acabaron en manos, ¿sí?, de los que negociaron estos entendimientos para lograr lo que ellos llaman la gobernabilidad. Y también hay documentos que realmente de forma más sórdida y torpe, ¿sí?, legisladores acaban poniendo su firma, su sello, ¿sí?, pidiendo tal institución para un recomendado. O sea, eso yo pensé que ya quedó en el más eterno de los pasados, pero ahora... No, es una locura, es una barbaridad. Documentos firmados. Ahora... Fernando, ¿de qué estamos hablando? Más allá de que esto nos escandaliza, más allá de que es una vergüenza y una aberración que a alguien se le ocurra repartir un hospital a cambio de un voto miserable en la Asamblea, ¿de qué estamos hablando en términos judiciales? Porque es muy probable que la investigación abra la puerta de una investigación fiscal o judicial, pero ves, no es que tú seas abogado, ni fiscal, ni juez, pero periodista eres y olfato tienes, ves allí posibilidades de que haya configuración de un delito. Bueno, sin duda. O sea, un legislador sí sabe y tiene un marco normativo claro de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer. O sea, un legislador no puede, ¿sí?, solicitar recursos económicos, pedir puestos y de alguna manera cuando pide un cargo, el manejo de una institución, lo que está gestionando son recursos económicos. Y eso que podemos tener algunas evidencias se reproduce casi en todas las provincias. Es decir, claro, Anderson, el sistema, esto es muy importante lo que quiero decir. Cuando los ecuatorianos leyeron capítulo a capítulo en los medios el tema de Arroz Verde, encontraron un eje transversal que es el soborno. ¿Sí? ¿Qué es el soborno? Es el recurso, ¿sí?, que le pide a alguien a cambio de. Este pacto entre un privado y un público se reproduce en todos los momentos de la negociación. Es decir,
Esto configura el macro delito de que el soborno es el alimento de los partidos políticos casi en su mayoría. Por ejemplo, vamos a presentar cómo los partidos políticos, cómo Avanza, por ejemplo, se constituyó con los sobornos del Seguro Social. ¿Dónde está el principal dirigente de Avanza? Prófugo en Perú, claro, bajo el mismo mecanismo delictivo que hoy se está investigando al señor Mendoza y a otros actores. Otro partido que surge de la sangre contaminada del soborno es el partido RC ahora del señor Espinel. ¿Dónde está el señor Espinel? Claro. En la cárcel. Ese partido RC fue constituido con recursos del Seguro Social. Podemos tener otro partido, el partido del señor Mendoza. ¿Cómo fue constituido el partido del señor Mendoza? El partido Mejor y el partido Amigos. Sin duda con parte de los sobornos que este señor obtuvo de las obras de la provincia de Manabí. Esto claro, lo que está configurando... Y con su voto salvado para proteger a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No solo eso, en otras provincias igual. Porque este grupo, por ejemplo, de bucaramistas, llamados así, del señor Salcedo, estos millennials, ¿no?, que fueron presentados como los salvadores y los prototipos de los nuevos jóvenes de la política, lo que son es parte de una industria de la corrupción. Este pueblo ensambló una industria de la corrupción. Yo le decía, el señor Salcedo, este muchachito, el año 2009, es decir, en el florecimiento del gobierno de Correa, constituye su primera empresa. Si hoy tiene 30 años aproximadamente el señor Salcedo, el 2009 tenía ¿cuánto? Recién había salido del colegio, Anderson. Es decir, era un bachiller jovencito, con todo el mundo por delante, todo el futuro. Constituye la empresa HDC Producciones. Y con esta empresa, sí, obtiene los contratos con Rolando Panchana. Por eso los correístas no pueden venir ahora a rezar. No pueden venir a rezar, porque ellos fueron parte, ellos incubaron un sistema delictivo. Y aquí viene lo más grave en este caso, que lo vamos a publicar y con documentos. El señor Salcedo es investigado por la Contraloría. ¿Contraloría de quién? De Polit. Polit presenta un informe con responsabilidad penal en contra de Salcedo y los demás, por los contratos con HDC. Le envía a quién el informe. ¿A quién le envía el informe con responsabilidad? A Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, el fiscal pariente de Rafael Correa. ¿Y qué hace Galo Alfredo Chiriboga Zambrano? Archiva el proceso. Hacía mejor, por supuesto. Ecuatorianos, ¿se dan cuenta ustedes que si la fiscalía hubiese actuado como tenía que actuar, este pequeño delincuente no sería ahora un gran delincuente? Es decir, desde el año 2016 se hubiese impedido que esta estructura criminal de la que forma parte el señor Daniel Salcedo, el señor Maracita, el señor Jordán y otros, continúe robándose los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es más grave aún, porque significa que las autoridades de control, el máximo control como es la Fiscalía en tiempos de Chiriboga, fueron parte de un sistema de impunidad. Y con esto se cierra el círculo. Viene el señor Pablo Celi, contralor, que en esa época era subcontralor de Polit, y le adjudica un contrato de 1.3 millones aproximadamente a la misma empresa del mismo predelincuente en esa época, el señor Salcedo. Esto está podrido. O sea, lo que yo vengo diciendo de hace 3 años, mi querido Anderson, toda la sangre del sistema político y administrativo del Estado está contaminada. Y esto no se cura con pañitos de agua tibia ni agüitas de valeriana. Esto no se cura así. Ahora, también hay que reconocer que el periodismo está haciendo un esfuerzo más grande que el que había hecho en 10 años, que había hecho bastante. Pero hoy los resultados se ven a diestra y siniestra. Ya no solamente Fernando Villavicencio, ya no es solamente los grandes canales, ya no es solamente los medios irreverentes como el mío. Ahora hay un cúmulo de periodistas haciendo distintas investigaciones. Ahí está Bucaram, el caso de Elías, el caso de la señora Ocles, el caso que está por revelar, el Arroz Moreno. La Fiscalía tiene capacidad para hacerle frente a esta avalancha de denuncias, Fernando. Esa es mi gran preocupación, porque una fiscal correcta e independiente creo que tenemos. ¿Capaz de pelear 10 batallas al mismo tiempo? No lo sé. Bueno, sí, nadie se espera encontrar
con una Babilonia de corrupción y con un pequeño vehículo, pequeño, incluso sin llanta de emergencia, porque yo le veo eso, o sea, la fiscal Diana Salazar, que tuvo un ensayo espectacular con Arroz Verde y que le dijo al país, y sí puedo, y sí quiero, y lo voy a hacer, y que lo está haciendo pese a todas las limitaciones, y yo le veo como un pequeño vehículo sin llanta de emergencia a veces, queriendo enfrentarse con un monstruo o con varios monstruos que no son muy fáciles, ¿no? Esto es gravísimo. Y también es grave para el periodismo de investigación, aunque sea apasionante. Nosotros sentimos todos los días, y entiendo que te pasa a ti, el acoso, la persecución y los miedos que genera no solo el poder público, también los poderes prácticos, ¿no? Los grandes grupos que están siendo escrutados, que están siendo investigados. Pero yo lo que percibo es que hay una importante germinación de una rebelión ciudadana, cada vez más y mejor informada, porque tú, yo y todos los pocos, porque no somos muchos periodistas que estamos en este proceso, obtenemos información no porque vamos a robarnos, como a uno le acusan, entiendo que también a ti, ¿no? ¿Quién te financia? Claro, sí. Esto y esto. Bueno, nos llegan los papeles de mil formas. Esto es importante porque te pone ante una sociedad, al menos a un sector importantísimo de la sociedad que está hasta aquí. Y dice muy bien, ¿cuáles son los canales para salir? Los canales para salir son estos. Y ya no son los grandes medios, con el respeto. También hay grandes medios que están haciéndolo. Pero son los periodistas. Por eso yo coincido con muchos colegas que dicen, este es el tiempo de los periodistas y las nuevas tecnologías. Con periodistas valientes, bien informados, ¿sí? Que se unan a las causas societales, civilizatorias, y utilizando bien los instrumentos de comunicación moderna, podemos parar esta pandemia de corrupción, parar la impunidad y facilitar procesos de democratización y libertad. Creo que ese es el trabajo del periodismo, de los periodistas ahora, ¿no? Fernando, tengo que preguntarte porque no creo que haya una persona con mayor capacidad de hablar de Arroz Moreno, dado que fuiste tú quien junto a Cristian Zurita publicó Arroz Verde. ¿Cuál es tu criterio respecto a lo publicado ayer por este medio? Bueno, me parece una actitud valiente de ustedes, ¿sí? No es sencillo. Nosotros iniciamos estos reportajes que cuestionan al gobierno. No era sencillo para nosotros. Estamos hablando del año 2018, cuando hicimos la primera publicación de INA Papers, pues enfrentarnos a un gobierno que le estaba garantizando al país el retorno a los cauces de la democracia, de la libertad, y que le había ofrecido cirugía mayor contra la corrupción. Entonces era muy difícil atreverse a revelar que el gobierno que estaba levantando el himno contra la corrupción era un gobierno que llevaba atrás una serie de ataúdes y sí, no, era muy difícil. Ahora también es difícil. Y es importante porque lo que demuestra Arroz Moreno, que ya lo vi bien tarde porque estábamos graficando el otro texto, es que hay una línea transversal de corrupción que viene desde la época de Correa y que se perfecciona pese a que hay cuestionamientos y no cambia, no escarmienta como dice la gente. Mira, cuando en este caso Arroz Moreno se presentan las evidencias de que la campaña de la consulta popular fue financiada también con recursos públicos, lo cual configuraría, he estado leyendo algunos juristas, delitos que deberían ser investigados por la Fiscalía General del Estado, utiliza y aparecen los mismos personajes que ya estaban en el informe Majano que la Fiscalía no ha investigado. Sí. Tú has leído el informe Majano, el país ha leído el informe Majano. Patricio en el Beltrán, informe Majano, Gustavo Baroja. Efectivamente, Beltrán y Baroja. Y es increíble cómo Beltrán, que tiene tanto poder y que es muy cercano a Paola Pavón y al exprefecto Baroja, está caminando tranquilamente por las calles. Es más, entiendo que está asesorando políticamente algunos poderes importantes. Ahí ya se presentó en Majano evidencia de que al menos $1.500.000 salieron de la Secretaría de Inteligencia, SENAIN, para financiar la campaña electoral del 2017 de Lenín Moreno y Jorge Glass. También de otras instituciones públicas de la que manejó los recursos de la reconstrucción de Manabí. Es decir, lo que hace el informe Arroz Moreno es amplificar y decir que no hay capacidad de escarmiento.
No puedes. Está bien que los corruptos sigan manejando y estructurando corruptelas, pero un gobierno que levantó el himno de anticorrupción realmente es inmoral. O sea, le deja al país en el piso y más abajo del piso. Y comparto lo que muchos están señalando, esto no puede quedar en un reportaje, no puede quedar bañando de indignación las redes sociales y los desayunos y los almuerzos de las familias ecuatorianas. No, afuera hay un país que sucumbe. Un país que sucumbe en niveles de empobrecimiento jamás vistos, desempleo, y no puede esto quedar en la impunidad. Yo creo que el informe de Arroz Moreno con el informe Majano deben formar un solo cuerpo, ¿sí? Para que la Fiscalía, la fiscal Diana, los dos informes sean parte de un mismo proceso de investigación penal y ojalá podamos, como en el caso de Arroz Verde, tener una sentencia como ya el país conoce. Fernando Villavicencio, periodista de investigación, los invito a todos a entrar a periodismoinvestigación.com. Fernando dice 1 hora, pero yo nunca le creo bien los tiempos porque llega tarde después a la publicación, pero en el transcurso del día estén chequeando periodismoinvestigación.com, el gran reparto, la obra investigativa que promete poner a Tomar Imodium, a media Asamblea Nacional y a algunos en la mesa chica. Bueno, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo un mensaje final. Solo una aclaración, no subimos anoche para permitir que el informe Arroz Moreno pues siga y llegue a los ecuatorianos. También anticipar que hoy vamos a publicar dos informes y un tercero saldrá el día de mañana o pasado mañana. Enhorabuena, estaremos pendientes, todos pendientes. Fernando Villavicencio, un fuerte abrazo. Un buen día, 2. Terminamos este programa como se terminan todos los programas, con mi conclusión de cada mañana: esto es el punto final. En los próximos días, el gobierno nacional apelará al siguiente mensaje, y yo quiero que ustedes estén atentos para saber diferenciarlo. Les dirán que el legado democrático del presidente es imposible de negar. Les dirán que fue el presidente que restableció la libertad de expresión, y me imagino que por eso quiere alguna estatua. Les dirán que el gobierno no es corrupto, sino que permite que los corruptos se vayan del gobierno, aunque no se vayan a la cárcel. Les dirá que son ellos los que denunciaron el reparto de los hospitales, aunque la verdad es que lo que están haciendo es saldar rencillas políticas. Yo quiero que vean cuál es el gobierno de Moreno. Entonces le he pedido a Echevarría que me reúna allí unas imágenes para refrescarnos la memoria un poquito. Esta de aquí es doña Alexandra Ocles, la que le metió sobreprecio a los alimentos de los ecuatorianos mientras la gente se moría de hambre en mitad de una pandemia. Y cuando la pillaron, dijo que no, que es que eran fideos sin gluten. Esa es una ministra escogida por Lenín Moreno. Paul Granda no está investigado, no ha sido acusado formalmente de corrupción. ¿Saben por qué? Porque el gobierno lo dejó ir sin que responda por el intento de compra de mascarillas con sobreprecio denunciado por la prensa y evitado por la prensa. Quiero que vean lo siguiente. Iván Espinel, lo escogió Moreno, no se lo dio Correa, lo escogió Moreno porque necesitaba ganar y pactó con este muchacho que había saqueado los hospitales, que era público y notorio que era un delincuente, y lo puso de ministro de Inclusión Social, para que vean lo mucho que le importa lo social al presidente. El siguiente, esta ficha, que gracias a Dios una investigación de la Posta logró que saliera de su puesto, que ponía en riesgo la salud de los ecuatorianos por comprar cualquier mamarrachada y que el gobierno defendió hasta último instante. Siguiente. Esta señora, acusada hoy del reparto de los hospitales, acusada del reparto del Estado en general, que ha negado todo, la misma ministra que usa un helicóptero para irse de vacaciones mientras el vicepresidente se paga sus propios pasajes hasta para volar en vuelo internacional. Siguiente. El ministro que prefiere a los tenedores de deuda y no a los ecuatorianos que pagan la deuda. Siguiente. La vicepresidenta que sí escogió Moreno y que está condenada por corrupta y por ladrona. Siguiente. Y usted lo conoce, presidente. Este es el que ahora tiene que responder
¿Cómo carajo financiaron una consulta popular con dinero público? ¿Cómo es posible que no aprendieran y dejaran las malas mañas? ¿A usted le gustan los refranes de abuela? A mí también. Mi abuela dice que las mañas son como andar en bicicleta, nunca se olvidan. Y usted viene de un círculo mañoso, presidente. Aquí nos vemos mañana, señores. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscan.